Y los invito a dirigirse a la carta de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nuestro texto hace parte de las cartas que fueron escritas por Juan a través de nuestro Señor Jesucristo y va dirigida a las iglesias de Asia. Y en forma más específica se trata de la palabra dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Esmirna. La iglesia en Esmirna no recibió ni una sola crítica por parte de nuestro Señor Jesucristo, como vemos que sí hubo con las otras iglesias de Asia, en cuales manifestó: tengo algo en contra de ti. En el caso de Esmirna vamos a notar que es la única que no hay una acusación, no hay este tipo de señalamiento. Sin embargo, sí recibe una advertencia, y es la que encontramos en el texto que vamos a estar tomando como base, Apocalipsis 2:10. Y la advertencia es que las cosas se pondrán difíciles, que van a ser probados, que experimentarán todo tipo de tribulación. Esta advertencia se les da, pero antes de eso son animados diciéndole: no teman. Y antes de adentrarnos en cualquier tipo de exposición o tema que podamos resaltar de este versículo, es explícito dos cosas que este mensaje resuenan para cualquiera que sienta que su fe está siendo probada por las circunstancias, por miedo o por la oposición. La primera es que no se descatima el sufrimiento dentro del cristianismo. El sufrimiento del creyente es una realidad. El mismo Señor Jesucristo dice: tendréis tribulación, no temas, vas a padecer. Así que si tu puerta de entrada al cristianismo es esa vida de prosperidad en la que no vas a sufrir, sino que estarás todo el tiempo contento, en paz, estás equivocado. No se anula el sufrimiento dentro del cristianismo, pero la otra verdad que podemos señalar antes de cualquier cosa es que se promete el acompañamiento de Dios y que seremos guardados por Él. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se nos promete algo también con ese sufrimiento, y es que seremos guardados hasta el final, que obtengamos esa recompensa que se nos entregará. Ahora, si nos enfocamos en la iglesia de Esmirna, ¿por qué se le da esta advertencia? Bien, Esmirna era una ciudad hermosa y próspera, pero realmente era bastante peligrosa para los creyentes, para el cristiano, ya que esta ciudad era el centro del culto al emperador. Ser cristiano allí entonces significaba una vida sin empleo, pérdida del estatus, incluso pérdida de la vida, si ellos así lo disponían. Esta ciudad estaba bajo el gobierno romano, y a manera de tratado desde el año 195 antes de Cristo hasta mucho después de Cristo, hasta el año número 26, levantaron numerosos textos en los cuales emprendían su fidelidad hacia el emperador. Tanto así que en este año 26 levantaron un templo en honor al emperador Tiberio. Esta devoción hizo entonces que esta ciudad se le diera el nombre de Esmirna la Fiel.
Por lo que las palabras entonces del Señor son totalmente intencionales en medio de una ciudad que es fiel, pero fiel al paganismo, fiel a la idolatría, fiel al culto a los hombres. Cristo llama a la iglesia en medio de esa ciudad y les dice: ustedes sean fiel, pero a mí, hasta la muerte. Les dice, les advierte que tendrán todo tipo de aflicción, pero en ellos también debe verse la fidelidad. Esta mañana, mis hermanos, estamos tratando específicamente este tema, el cual le hemos dado el título La fidelidad en el creyente. Y con el propósito de desarrollarle en tópicos, vamos a estar viendo tres aspectos en cuanto a la fidelidad. Tres aspectos en cuanto a la fidelidad. Veremos cómo la fidelidad es definida por las Escrituras, cómo la fidelidad es exigida por Dios y cómo la fidelidad es motivo de galardón. Primero, definida por la Escritura, exigida por Dios, motivo de galardón. Bien, pasemos de lleno al primer punto, y es cómo la fidelidad es definida por la Escritura. Y vamos a encontrar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo encontramos la exposición fiel o la palabra fidelidad en un término hebreo que es emunat y un término griego que es aletheia. Y ambos traducen veracidad, confiabilidad, rectitud, verdad, realidad, confianza, fe. Encontramos cada uno de estos caracteres dentro de la palabra fidelidad a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Todos estos términos empleados entonces para indicar las cualidades particulares que hablan de la capacidad de aquel que lo porta para hacer y sostener sin afectación interna como tampoco externa. Habla entonces de alguien que puede sostener una verdad y esta no va a cambiar, aunque hayan afectaciones externas o internas. De manera que cuando nos referimos entonces a la fidelidad, podríamos definirla como la virtud de uno que no se mueve de lo que debe ser, uno que no se mueve de lo que debe ser en razón a su naturaleza y propósito. Fidelidad podemos definirla como la virtud de uno que no se mueve de lo que debe ser en razón a su naturaleza y propósito. Y creo que entonces, teniendo en cuenta esta definición, no podríamos explicar esta palabra o esta virtud trayendo como ejemplo a otro, sino a nuestro Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17, Santiago 1, 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hemos visto la fidelidad siempre en razón a relaciones. Yo soy fiel cuando guardo tu palabra, cuando te prometo algo y te lo entrego, cuando tú me juras que vas a hacer algo y lo cumples, decimos, esta persona es fiel. Como por ejemplo el matrimonio, soy fiel a estar contigo hasta la muerte, entonces describimos a este como fiel teniendo en cuenta la relación, pero en el marco de una comunicación de dos o más cosas. Pero ahora Santiago nos está describiendo la fidelidad, pero en Dios. Y una fidelidad no en relación a alguien, no en relación con algo, sino en relación a sí mismo. Una fidelidad que es inherente en Él, ya que Él no sufre variación, no cambia, no muta. Es en razón a esto entonces que se puede entender a Dios como veraz, porque Él no vendrá a ser, o seguro será,
sino que Él es, y en esencia esto es fidelidad. Recuerde el concepto que decíamos, aquello que es y no cambia en razón a su naturaleza y su propósito. Santiago nos describe como Dios, creador de todas las cosas, en Él no hay mudanza, Él no va a cambiar, en Él no hay variación. Es decir, que todo el plan que Él ha diseñado será así. Todo en Él es verdad porque Él no va a cambiar nunca de opinión. En Él no vamos a hallar un cambio de idea o un arrepentimiento por algo que hizo o hace. En Él no vamos a hallar eso. Por eso entonces describimos a Él como fiel. Dios es Dios y nada hay más fiel que esta afirmación. Nada hará entonces que deje de serlo. Para que Él deje de ser fiel, tiene que cambiar su naturaleza o cambiar su propósito, y Él no va a dejar de ser Dios. Esta es la razón por la que Dios entonces vamos a encontrar que abomina la idolatría, pues el hombre se está postrando ante algo que no es, y que después entonces vino a ser por la mano del hombre algo exaltado, y que en apariencia puede mostrarse como algo, pero en realidad no es nada. Es algo vano, es infiel, como pasaba con la iglesia entonces dentro de la ciudad de Esmirna, rodeada por un pueblo que era fiel al paganismo, fiel a una persona, fiel al emperador. Él era fiel a él en razón de que pensaban que él era algo. Le dieron una posición, eran fieles en razón a lo que él manifestaba que era, pero realmente no es nada ante los ojos de Dios. Isaías capítulo 44, versículo 9 y 10. Note cómo lo presenta el profeta Isaías. Isaías 44, versículo 9 y versículo 10. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Para los judíos del Antiguo Testamento, la fidelidad estaba claramente definida y era debidamente ilustrada en las palabras de Moisés. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, la forma de ilustración de fidelidad que tenían los judíos eran las palabras de Moisés. Note cómo lo presenta. Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Ahí encontramos la palabra, recuerde, fidelidad. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Hemos visto entonces la fidelidad en función a la relación, pero al hablar de Dios como la roca, se refiere a que Él es firme, Él no se mueve, no hay deterioro en Él, no hay una variación en Él, Él es. Cuando se emplea la fidelidad en razón a nuestra relación con Él, es para presentar nuestro descanso y nuestra seguridad en Él. Por eso vemos expresiones como Él es nuestra roca, no diciendo que hay algún tipo de cambio en Él, sino nuestra relación en base a Él, no su relación en base a nosotros. Es decir, Él no deja de ser fiel en ningún momento porque el hombre no quiera obedecerle, porque el hombre no quiera buscarle. No, Él es en todo momento. Unos versículos más adelante en el mismo Deuteronomio 32, el versículo 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Ahora, por el hecho de olvidarse de Dios, ¿Él deja de ser Dios? No. ¿Deja de ser esa roca? No.
Él sigue siendo veraz, sigue siendo recto. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 32, el profeta Samuel, vemos que también utiliza esta ilustración hablando de la fidelidad de Dios como una roca sólida que no cambia, que no se mueve. Segunda de Samuel 22, 32 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Se describe entonces a Dios como una roca sólida, describiendo esa virtud de que no cambia, no se puede mover, sino que es firme, es sólida, es recta. Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es bastante directo a señalar cómo Dios es fiel. Se señala esta virtud en Dios también en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Aún de lo que pudiese estar padeciendo el cristianismo, dice, Él sigue siendo fiel, encomiéndense a Él. El autor a los Hebreos, vamos a notar que va mucho más allá y hace una transición en la cual describe a Cristo también de esta manera. Hebreos capítulo 2, versículo 17, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para explicar los pecados del pueblo. Hermano, para poder recuperar esa dignidad que teníamos delante del Padre, necesitábamos una dignidad con la misma virtud que el Padre. Es decir, que solamente alguien recto, alguien fiel podría sobrellevar aquello que impone el ser, el único ser fiel. Es decir, Cristo entonces se presenta como el fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. De manera que al hablar de fidelidad debemos elevarnos a la perfección de Dios, aquella que le reviste de firmeza, veracidad en todo lo que es y todo lo que hace, y cómo le es imposible abandonar ese estado, pues no hay en él mentira, no hay en él variación, no hay ningún tipo de falsedad. Incluso esto, recuerden, no depende de la relación que tenga con nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Cristo, nuestro Señor, expresa esta fidelidad. Ahora, Pablo dice claramente cómo esa fidelidad en Dios no depende del hombre. Aunque nosotros negásemos a Dios, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuál es la razón? Porque Él no puede negarse a sí mismo. En el momento en el que Él sea infiel, tiene que negar su propia existencia y eso nunca va a suceder. Vemos entonces cómo la escritura define la fidelidad y no encontramos otra definición sino solamente la virtud en nuestro Dios. No podríamos definir fidelidad de otra forma sino con Él. Ahora bien, después de reconocer lo que la Biblia presenta como fidelidad y entender que señala a Dios como el fiel, pasemos a nuestro segundo punto, el cual también nos muestra cómo esta fidelidad es exigida por Dios.
cómo esta fidelidad es exigida por Dios. Recuerda el texto base, Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Cuando pasamos a la fidelidad en razón al hombre, vamos a encontrar algo y es que primero se nos exige, el texto nos dice, sé fiel. Y lo encontramos de una forma imperativa, es decir, que se nos está exigiendo algo, se nos demanda algo que debemos cumplir, sé fiel hasta la muerte. Pero cuando hablamos de esta fidelidad en cuanto a los hombres, esta no debe verse en el mismo sentido en la que la aplicamos a Dios. Pues como vimos, la fidelidad en Dios se trata de su propio carácter perfecto y cómo nada le mueve de él, cómo en él no hay variación. Cuando hablamos del hombre, esta sí debe ser entendida en términos relacionales, pues la fidelidad, recuerde, se trata de la virtud de uno que no se mueve de lo que debe ser en razón a su naturaleza y propósito. En el caso de Dios, su naturaleza y propósito son en Él mismo. Pero nosotros no existimos en razón a nosotros mismos. Nuestra creación sí obedece un propósito definido. Fuimos hechos con un propósito y en razón a ese propósito debemos existir. De manera que la fidelidad en el hombre se debe entender en el hecho de cumplir con lo que somos en razón a nuestra naturaleza y al propósito con el que fuimos creados. Vamos a describir entonces al hombre como fiel cuando éste actúa en todo momento en razón al propósito por el cual fue creado. En el momento en el que te desvíes de este propósito, dejas de ser fiel. En el momento en el que dejes de ser guiado por aquel que te creó, dejas de ser fiel, ya que te apartaste de tu naturaleza y tu propósito. A manera de ejemplo, mis hermanos, si yo fabrico una silla, creo todos los elementos y compongo esa silla con el propósito de sentarme, en el momento de ella cumplir otra función o dejar de prestar ese servicio, ya no me siento en ella, ahora la cojo para guindar la ropa, ahora la cojo para montar las cosas, ya pierde la fidelidad, pues yo no la creé con ese propósito. No está siendo fiel a la razón por la que fue creada, ni para el propósito que fue creada. Dejó de ser silla. De esa misma forma, mi hermano, el hombre es criatura de Dios, creado por Él y para Él, para un propósito. La fidelidad entonces, en cuanto a nosotros, sí es relacional. Del momento en el que dejes de tener relación con tu Creador, pierdes tu fidelidad. En el retrato que hace Pablo de la culpabilidad del hombre en Romanos 1, nos dice que el hombre prefiere la mentira, prefiere aquello que no se ajusta a la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 25, Pablo, hablando de el hombre en su condición de pecado, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Podemos entonces, por principio de creación, afirmar que fuimos hechos por Dios, sí, con todas las capacidades y todas las condiciones para ser fieles en nuestra relación con Él. Y que el pecado
trajo ahora una incapacidad a la raza humana para vivir ahora en ese diseño original. Eso es completamente correcto. Y esta es la razón por el que la fidelidad que ahora presentamos como exigida por Dios solo tiene como receptores a aquellos que han sido regenerados. Es decir, el pecado que habita en el hombre apartó a éste de su naturaleza, apartó a éste de su propósito, cambió la verdad de Dios por la mentira. Ahora ya no honra a ese que lo creó, ya no es fiel al propósito de que lo creó, sino a las criaturas antes que a él. Este es el carácter del impío. Pero cuando hemos sido regenerados en la obra de Cristo por medio de su Santo Espíritu, el impío no puede ser fiel a Dios, pero en el creyente habita un cambio hecho por el Espíritu Santo. Y es este Espíritu el que ahora nos mueve a tratar de volver a buscar ese propósito. Nos recuerda para qué fuimos creados, nos recuerda la verdad de Dios y que ahora no amemos las tinieblas, sino que busquemos la luz, como lo expresa el profeta Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esto es fidelidad. Aquel hombre que guarda sus estatutos, que guarda los preceptos del que lo creó, que pone por obra todo el propósito por el cual fue hecho. Y esto solamente podemos hacerlo por el Espíritu Santo que ahora está en nosotros. La base entonces de la condición eterna de los hombres es el incumplimiento de las ordenanzas divinas. Y aun cuando el hombre sea incapacitado para este fin, la exigencia no desaparece. Y el creyente ahora ha sido habilitado para vivir esa fidelidad exigida. Aun cuando no lo hará en forma perfecta debido al pecado, porque es bastante claro que el pecado aún mora en vosotros, pero tampoco esto resta la exigencia de Dios para serle infiel. Como lo dice el salmista en el Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Una de las raíces del deterioro espiritual de algunos hijos de Dios es el poco compromiso con la fidelidad cristiana. Se evade con excusas del remanente de pecado. Cada vez que se comete alguna falta, comete un pecado, dice, no soy yo, es el pecado que sigue en mí. Yo quiero, pero no puedo. Y lo tomamos de excusas para no cumplir con esta demanda de fidelidad. Y esto lo hace entonces obligatorio para todos. No hay posibilidad de que encontremos refugio para esto. O somos fieles o somos infieles. Estas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en Mateo 24, versículo 45. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Realmente es un texto bastante
confrontante porque nos describe algo y es que cuando el Señor venga debe hallarte haciendo así. O sea, no pensando, no en ese trance todavía, si cumples o no, si quieres obedecer al Señor o no, no en ese proceso de rehabilitación, no, no hay término intermedio, o eres fiel o eres infiel, o buscas el propósito por el cual fuiste creado, buscas de Dios, o desconoces la verdad y sigues honrando a las criaturas. Debemos entender la fidelidad en su justa dimensión. Se nos ha introducido a una vida nueva, una vida en Cristo. Ahora este debe ser coherente con esa naturaleza espiritual, fieles a lo que somos, fieles a la manera de vivir, a la que se nos ha hecho ahora partícipes. Escuchamos a Pablo decir a la iglesia en los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16, leeré hasta el versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo deja sin excusa a todos los creyentes. Si el Espíritu Santo habita en ti, es porque eres un creyente. Si eres un creyente, debes vivir como tal, vivir de tal manera que sea manifestado ese Espíritu que está en ti. No puede haber en ti entonces esa excusa de que es que el pecado sigue en mí. No, el Espíritu está en ti y este se opone completamente a la carne. O actúas por la carne o actúas por el Espíritu. La fidelidad a la que se nos llama no es abstracta, mi hermano. No se trata de discernir en forma casi que sobrenatural lo que Dios quiere que hagamos. La palabra te instruye claramente sobre cuál es el propósito por el cual fuiste creado. La palabra te instruye sobre cuáles son las cosas que a Dios le agradan, sobre cuál es su voluntad. Por esto no tenemos excusas. Tu vida social, tu vida laboral, tu vida familiar, no hay área de tu humanidad en la que la palabra de Dios no arroje luz para que sepas cómo conducirte. Y se te requiere que seas fiel a lo que Dios te dice. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, eso fue el pasado. Ahora eres parte del pueblo del Señor, está el Espíritu de Dios en ti, debes andar bajo él. Cristo le escribió a la iglesia de Esmirna y note que se encontraba en medio de una sociedad fiel al paganismo, a la idolatría,
fiel al pecado, ahora llama a esta iglesia a ser fiel a Él, que se mantenga firme, que no se deje mover de la obediencia a su Señor. Y esto es algo bastante grave porque podían hasta perderlo todo. Dentro de un pueblo que era fiel a un emperador, el tú afirmar que eras fiel a un Dios incluía una pena de muerte directa. Iban a ser entonces odiados, despreciados, pero Él les dice, cueste lo que cueste, deben ser fiel, no temas. Deben ser fiel hasta el último día de su vida. Le dice, sé fiel hasta la muerte. Incluso unos versículos más adelante dice Apocalipsis 17, versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esto es lo que debemos recordar en todo momento, mis hermanos. No importa si en este mundo somos vencidos, enfrentamos tribulación, somos odiados, somos perseguidos, incluso si morimos por razón a nuestra fidelidad a Dios, Él seguirá siendo fiel a esa promesa, seguirá siendo fiel a ese propósito por el cual te creó. No permitamos que la exigencia divina sea acallada por nuestro corazón pecaminoso, que nos susurra que no puedes hacerlo, que no podemos mantenernos firmes, que somos débiles. Recuerda, fue la estrategia que utilizó Satanás y fue lo que hizo que el hombre cayera de ese estado de fidelidad en el que se encontraba. Recuerde la caída, ¿por qué se originó? Fue por desobediencia. Ahora, la razón por la cual son alejados de esa relación de Dios, por la cual Adán y Eva fueron despojados del paraíso, de la presencia de Dios, no fue por el fruto que se comió, no fue ni siquiera porque escuchó a la serpiente, fue porque no fue fiel a la orden que se le dio. No importa, y no ve como relevante la escritura qué tipo de fruto era, ni qué era lo que realizaba. Lo único que generó todo esto es que fueron infieles a la voluntad de Dios. Se les ordenó algo y no lo hicieron. No utilicemos la misma excusa, mis hermanos. Es que el pecado ahora nos mueve ahora a hacer esto. No. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago en capítulo 4, versículo 7. Nuestro compromiso con la fidelidad no debe tener excepciones. Podemos estar en las condiciones que sea, pero las puertas del pecado no deberían ser abiertas por nuestra voluntad. Y sé, mi hermano, que nuestra mente puede decirnos en muchas ocasiones, pero es imposible. Pero no excusemos nuestra infidelidad a Dios. Como dice el autor de Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahora podemos incluso dar gracias porque en estos tiempos podemos mostrar nuestra fidelidad sin ningún tipo de repercusión. Pero si pensamos en nuestros hermanos del pasado, en la iglesia de Esmirna, que se les da directamente esa advertencia y ese mandato, sed fiel, sabían ellos que solamente con mostrar esa fidelidad ya tenían medio pie en una tumba. ¿Por qué podemos excusas entonces, mis hermanos, ahora que tenemos mayor comodidad en expresar nuestra fidelidad al Señor? Algunas veces no se trata de que el pecado te venció, sino que no lo mortificaste, que no procuraste soportarlo, te rendiste rápidamente. Te importó más la vergüenza, la burla que podían hacer hacia ti, que prefieres ocultar incluso que eres cristiano dentro de tu campo social,
porque después no van a querer invitarte a reuniones, no van a querer estar contigo. Cuando Pablo escribía su carta a la iglesia, daba por sentado que ellos estaban procurando con todo esfuerzo ser fieles a Dios. Me refiero a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 1, versículo 1, recuerden el saludo que va Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo asume que la iglesia de Éfeso está siendo fiel y les da ese nombre, fieles en Cristo. También lo hace cuando escribe a la iglesia de Colosenses capítulo 1, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Así que se espera y se demanda de la iglesia fidelidad. Debemos ser conscientes que nuestra fidelidad no será perfecta y es una realidad. Pero como decía hace un momento, esto no debe ser aceptado en nuestro pensamiento como excusa. Cuando nos veamos en medio del dolor de haber sido infieles a nuestro Señor, vengamos a Él en arrepentimiento de inmediato. Aprendamos de ello para ver qué área de nuestra vida debe ser fortalecida, pero renovemos rápidamente nuestro compromiso con la fidelidad a nuestro Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan dice: yo sé que ustedes van a seguir pecando, no son perfectos, pero cuando peques, recuerda que tienes abogado, arrepiéntete y búscalo de inmediato. De manera que la fidelidad es definida por la Escritura y es exigida por Dios. Veamos ahora nuestro tercer y último punto, y es cómo la fidelidad será galardonada. Cómo la fidelidad será galardonada. El texto que hemos tomado como base, Apocalipsis 2:10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya hemos establecido que la fidelidad es obligatoria, que por diseño debemos obediencia y sujeción plena a nuestro Dios. Ser fiel al propósito por el cual fuimos creados. Vimos también que el pecado ha imposibilitado al hombre para realizar esto, para cumplir esta tarea. Pero la regeneración en Cristo a través de nuestro Santo Espíritu nos permite ahora buscar el agrado de Dios. Y esto en sí mismo ya debe ser entendido para nosotros como una obra gloriosa, digna de dar gracias. Con el simple hecho de tener la oportunidad de nuevamente presentarnos fiel ante Dios, eso es un galardón. Pero la voluntad divina es tan sublime que promete premiar a aquellos que debe ser visto por nosotros como un deber. Tenemos la obligación de cumplir algo, pero aún así seremos premiados por hacerlo. A Esmirna se le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora, Mateo 24, versículo 46 al 47, el texto que leíamos hace un momento. Note cómo lo expresa nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, 46 y 47. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora el capítulo siguiente, Mateo 25, 21. Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo: bien,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra mente no puede medir apropiadamente los galardones. No podemos comprender aquello que será entregado en gloria para los creyentes. Sabemos que el solo hecho de entrar en la gloria ya es un galardón grande que no merecíamos. Ya eso es mayor que cualquier otra cosa, que cualquier otra gracia recibida. Y también entendemos que nos disfrutamos de tal placer no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pues la salvación es por Cristo y su obra en la cruz. En Cristo mismo entonces tenemos esa salvación y es Cristo quien promete este galardón. Y estos galardones vamos a ver que poseen tres características. Estos galardones poseen tres características y es que son en razón a la fidelidad, serán mayor que la fidelidad y a diferencia de la fidelidad, el galardón es eterno. Este galardón es en razón a la fidelidad, será mayor que la fidelidad y que será eterno. ¿Cómo así? Podemos decir que este galardón es en razón a la fidelidad. Los pasajes que leímos hace un momento, todos ellos hablan de el galardón, pero en relación con qué? Con la fidelidad. De hecho, se condena, si ve bien la historia, se condena al mayordomo que no obró como se debía. Aquel mayordomo que no fue fiel fue condenado. Él fue infiel a su llamado. La corona de vida es dada a los fieles hasta la muerte. No pensemos entonces que habrá recompensa sin fidelidad. Este debe ser un fuerte estímulo para luchar con nuestro pecado y mantenernos firmes en nuestra fe. Como lo expresa Pablo en Romanos 2, versículo 6, versículo 7. Romanos capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. No hay galardón sin fidelidad. Solamente aquellos que fueron fieles al propósito de Dios tendrán este galardón. Pero notamos algo más y es que el galardón será mayor que la fidelidad. Será mayor que la fidelidad. ¿Cómo así? Note lo que expresa Cristo. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Todo aquello que tengamos que dejar, lo que tengamos que renunciar, a lo que debamos desechar, no será comparado con el galardón que recibiremos. Siempre seremos fieles en lo poco, pues lo que se nos dará realmente no es mucho aquí en la tierra. Pero cuando la felicidad es grande, esta borrará los momentos de dolor. Cuando lleguemos a esa eterna gloria, olvidaremos todo el sufrimiento y nos encontraremos con una recompensa mucho mayor. Tanto así que no nos importará lo que dejamos atrás. No reconoceremos ya eso que tomamos como sufrimiento. Por ejemplo, uno de los dolores que podemos experimentar en este mundo, uno de los mayores fuertes que ha sido catalogado es el dolor de la mujer al momento de tener un parto. Pero dentro de esa experiencia que ellas tienen como mujer, dice que este dolor es borrado en el momento que escuchan a su hijo nacer. De esta misma forma, mis hermanos, al momento de reconocer que lo que hemos obtenido es mucho mayor, no nos importará ese sufrimiento que duramos por todo este tiempo en este mundo, ya que estaremos frente a esa recompensa mayor. Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice Pablo, haciendo referencia a esto, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo cataloga lo que está viviendo como una leve tribulación. Y recordemos que en ese entonces estaba siendo perseguido, querían matarlo, y él dice, esto es una leve tribulación, pero no leve en cuanto a lo que iba a suceder con él. No lo estaba midiendo con base a lo que le pasará, sino es leve midiéndolo, comparándolo con lo que recibirá, con ese eterno peso de gloria. También dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sé fiel, mi hermano, lo que viviremos en la gloria infinitamente es mucho mejor. Sobre lo poco que puedas mostrar en este mundo, serás galardonado con mucho, con mucho. Y esto debe animarnos a querer cada día recordar el propósito por el que fuimos creados y darle la gloria a Dios. Pero también tenemos una característica, y es que a diferencia de la fidelidad, el galardón es eterno. Algo que dice Cristo a la iglesia de Esmirna es, debe ser fiel hasta la muerte. Encontramos allí un tiempo. Esa fidelidad tiene un límite. En el momento en el que mueras de una forma física, ya no tendrás que seguir siendo fiel. Ya habrá acabado todo. Pablo le llama a lo que estaba viviendo leve tribulación. Nuestro texto ahora dice, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad se ve a lo largo del Nuevo Testamento siempre como algo pasajero. Lo debemos mostrar ahora, aquí, hasta que el Señor venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Allí entregaremos nuestra lucha y Él nos dará lo eterno. Esta fidelidad es pasajera. Lo que debemos resistir, como dice Pablo, tiene un límite hasta la sangre. Pero esa recompensa, ese galardón va a ser eterno. No tendrá límite, no tendrá un fin. Una iglesia fiel entonces a su Señor, a su palabra, a la devoción y adoración. Una iglesia fiel a Él, se le debe dar ese gran peso de gloria. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a dejar las excusas y desde este mismo instante recordar quién nos ha creado, para qué fuimos creados. Y no podemos olvidar nunca que cuál es ese motivo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y cuál es el propósito? A Él sea la gloria en todo momento. El Señor nos ayude, mis hermanos, a siempre rendirle la gloria a Dios y mostrarnos fieles en todo momento. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre la vemos como ese rico manantial en el cual somos lavados cada día, Señor. Entendemos que muchas ocasiones hemos tratado de desmayar, que no hemos querido seguir, que creemos que por nuestras propias fuerzas es imposible avanzar, pero luego recordamos que siempre hemos sido acompañados a través de tu Santo Espíritu, que no estamos solos en esta lucha, ni siquiera es nuestra lucha, ya que tú has vencido ya al mundo. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a dejar las excusas, Señor, y que podamos mostrarnos fiel delante de todos, Padre. Que podamos a través de nuestros labios, Señor, en todo momento reconocer que somos criatura tuya, hechos para dar gloria a tu nombre. Que sigamos, Señor, siendo santificados, Señor,
para poder presentarnos como Cristo lo dijo, como una iglesia limpia, sin mancha delante de ti, una iglesia fiel, fiel que resiste hasta la muerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.